Les doy la bienvenida a este sexto webinar temático de la comunidad Coincide. Hoy día vamos a conversar sobre la educación del futuro, a partir de un análisis sobre el pasado de la educación, su estado actual, y las dimensiones que parecen ser desafiadas de repente por las necesidades y las tendencias de innovación de nuestra época. Dentro de esta discusión, como nos va a mostrar Emiliano, el rol de la escuela e incluso la necesidad de su existencia pueden ser sometidas a examen. Y además, en este contexto vamos a analizar cómo las tendencias mundiales se relacionan con la realidad latinoamericana y cómo también los sistemas educativos de la región pueden dialogar con la innovación que emerge en el día a día de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, quiero presentarles también un poquito a Emiliano. Gracias, Emiliano, por participar hoy. Emiliano es cofundador e investigador de PanSofia Project. Ahí trabajan sobre todo pensando cómo va a ser la educación del futuro, ¿sí? Emiliano es investigador de todas maneras de Plan Ceibal, donde también dirige proyectos de evaluación de programas educativos implementados en el sistema uruguayo, como por ejemplo la Red Global de Aprendizajes, el programa de laboratorios de tecnologías digitales, entre otros. Y está desarrollando una prueba para la medición de aprendizajes en pensamiento computacional. Emiliano tiene un magíster en política educativa de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, donde también es profesor, y es licenciado de Sociología de la Universidad de la República de Uruguay. Además, nos va a acompañar hoy día Dante Castillo. Dante es director de Políticas y Prácticas Innovadoras de Suma, y va a estar a cargo de realizar comentarios en base a un manifiesto que PanSofia acaba de lanzar hace muy poquito, esta semana. Dante dirige proyectos aquí en Suma vinculados a la disposición y uso de evidencia para informar la toma de decisiones de políticas y prácticas educativas, como por ejemplo, pueden encontrar en la página web de Suma una plataforma de prácticas educativas efectivas, a partir de la cual él está desarrollando con su equipo un ciclo de innovación educativa que usa esta evidencia para el apoyo de procesos de cambio en escuelas y el desarrollo profesional docente, con el objetivo de generar insumos para influir en las políticas educativas de la región. Por eso queríamos generar este diálogo entre lo que nos va a presentar Emiliano del futuro de la educación y estos procesos macro de incidencia en políticas educativas y de reformas que pueden existir en los países. Dante es doctorando en educación en un programa desarrollado en conjunto entre la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Diego Portales, aquí de Chile, y también tiene un magíster en Cultura y Sociedad de la London School of Economics, conocida como LSE, y es sociólogo de la Universidad de Chile. Hola a todos. Mi nombre es Emiliano Pereiro. Yo trabajo en Uruguay en el Plan Ceibal, en ese programa de tecnología educativa, y además soy cofundador de PanSofia Project en Argentina, que es un ámbito donde nos dedicamos a estudiar el devenir de la educación y el futuro, hacia dónde vamos. Y hoy la presentación va en ese sentido, sobre dónde estamos y a dónde podríamos llegar, cuáles son los escenarios que nosotros observamos en el futuro de la educación. Quería agradecer, porque hoy me olvidé agradecerte a vos, Felipe, agradecer a Suma, a Coincide, a Dante por esta oportunidad de mostrar un poco de lo que estamos haciendo en PanSofia Project. Bueno, les voy a presentar ahora, es un pequeño video, está subtitulado, que es algo que hicimos con un resumen de todo lo que veníamos estudiando en PanSofia. Es como una mezcla de lo que pasó, ¿sí? En realidad es un análisis histórico de lo que pasó, bien corto, de 4 minutos, y con escenarios futuros que podrían sonar un poco de ciencia ficción, pero vamos a ver después en el desarrollo de la charla de que muchas cosas ya están pasando o se prevé que pasarán en el corto plazo. Ahí le pongo play. Desde el inicio de su existencia, el Homo sapiens transmitió a otros seres humanos los conocimientos y la experiencia acumulada a lo largo de generaciones. La forma típica de esa transmisión fue oral, hasta la creación de la escritura. Hace solo 7000 años, los humanos dejamos registros escritos del conocimiento, lo que facilitó su enseñanza. Fue la primera gran revolución educativa.
Hacia 1440, Gutenberg inventa la imprenta y el registro escrito se difunde mecánicamente en panfletos, diarios y libros. Pero los impresos requerían de gente que lo supiera leer, y en 1657, Comenius diseña la tecnología que va a lograrlo, la escuela, la segunda gran revolución educativa. Con la escuela nace la pansofía, todo el saber humano es para todos los seres humanos. Estas escuelas se generalizarán a finales del siglo XIX y sobreviven hasta la actualidad. Pero, ¿qué es lo propio de las escuelas? Primero, la instrucción simultánea, educar a todos al mismo tiempo y de una sola vez. Segundo, la simultaneidad sistémica. Los efectos uniformes del aula se generalizan y las escuelas pasan a ser ordenadas y controladas por el Estado. Tercero, se establece una alianza entre la escuela y la familia. Los padres entregan a sus hijos a la escuela a cambio de educación de calidad. Cuarto, las escuelas son un lugar de encierro. Con la prohibición del trabajo infantil y los progenitores como fuerza de trabajo, las escuelas garantizan cuidado y educación en espacios y tiempos homogéneos y previsibles. Hoy, esta institución antes revolucionaria se encuentra profundamente cuestionada. La escuela ya no es la tecnología indiscutible para transmitir conocimientos, surgieron otras que le quitaron protagonismo. Los tiempos de progreso gradual se transforman en realización inmediata. La información no está oculta sino disponible, a un clic de su obtención. Pero los problemas de las escuelas no son solo cuestión de pantallas. También cambiaron las relaciones sociales. Los niños y los jóvenes saben cada vez más, y el lugar del saber adulto es cada vez más cuestionado. Se reconocen muchas maneras de comprender, aprender, enseñar o saber. Y en la crítica a la institución escolar olvidamos un detalle: la escuela no siempre existió. A decir verdad, ocupa un cortísimo periodo de tiempo en la historia educativa de la humanidad. ¿Eso significa que las escuelas pueden dejar de existir? Muchos educadores intentan sostener el proyecto educativo moderno, reformando las escuelas para prolongar y mejorar sus efectos. Los procesos de evaluación estandarizada se generalizan y en 2034 los alumnos de las escuelas del mundo están conectados a una red educativa que evalúa en tiempo real. En 2026, gran parte de la población aprende en línea sin necesidad de asistir a la escuela. Solo los jóvenes de sectores sociales más desfavorecidos continúan en un sistema escolar muy degradado que solo puede brindar habilidades mínimas. En 2033, se aprueba el injerto de nanobots en el cerebro, articulando la información desde la nube a la neocorteza cerebral. En 2045, se acepta la edición de tramos sinápticos para el seteo de aprendizajes específicos. En 2016, se organiza Pansofía Project, tratando de revitalizar el ideal pansófico, todos los saberes a todos. ¿El futuro es una reproducción ilimitada de lo que hay o podemos crear otras formas de educación no escolares? Datos y evidencias del presente nos permiten imaginar otros futuros posibles para la educación. Bueno, ¿por qué nos llamamos pansofía? Porque ese es el ideal comeniano de todo el saber a todos, ¿no? Desde nuestra concepción de inicio de nuestro trabajo, nuestra obsesión es que este ideal comeniano se pueda llevar adelante, ¿no? Como vieron en el video, a lo largo de la historia de la humanidad, la educación que hoy conocemos ocupa un lugar mínimo en la línea de tiempo, ¿no? Es muy pequeño el lugar que ocupa en la línea de tiempo. Si pensamos, apenas hace 300 años, 350 años, que Comenius planteó la idea, organizó el sistema escolar como lo conocemos hoy. Pasaron 200 años más o menos, ¿sí? Desde la idea de Comenius, hasta que se organizaron los sistemas escolares como los conocemos hoy, que tienen más o menos 100 años. Imaginen, 100 años es 100, 150 años, es un periodo muy corto de tiempo. Nosotros pensamos siempre que la escuela es algo que es como eterno, pero realmente la forma de organización escolar, que los sistemas escolares forman parte del Estado, de una cuestión estatal, es algo muy reciente en la historia de la humanidad. Y para nosotros la escuela es una tecnología, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco qué significa esto de que la escuela es una tecnología. Desde el proyecto, desde Pansofía, no es que nosotros proponemos una sociedad desescolarizada como si lo hiciera el pedagogo Iván Illich. Nosotros nos dedicamos a investigar y a pensar escenarios
posibles y futuros de la educación. Y en este contexto en el que estamos viviendo hoy, observamos que estamos como viviendo un punto de inflexión donde se podría dar un escenario futuro donde la escuela, donde la institución escolar moderna, como la conocemos hoy, no siga siendo la misma, ¿verdad? O que muera, entre comillas. Pero esto no quiere decir que la escuela, que la educación no sea pública y gratuita para todos, o que el alcance sea para todos, al contrario. Nosotros, como pansofianos, decimos que la pansofía no se negocia, que tenemos que estar atentos, una vigilancia epistemológica, como diría Bourdieu, de que los sistemas escolares logren por fin este ideal pansófico. ¿Sí? Bueno, la escuela es una tecnología, porque como veíamos hoy, si vemos imágenes, ¿no?, de escuelas en Argentina, en Los Simpson, en Uruguay, con tecnología o sin tecnología, en África, en una escuela de viejos pascueros, como dicen en Chile, Papá Noel, como decimos en Uruguay, o Santa Claus, tenemos un montón de cosas que reconocemos, ¿no? Reconocemos una escuela, aunque sea en el medio de la nada, uno puede reconocer una escuela. ¿Por qué? Porque la escuela tiene una función con diferentes dispositivos. Hoy veíamos algunos en el video, como la instrucción simultánea, ¿no? Como es el ordenamiento escolar. Esos son los dispositivos que manejan, que forman parte de la escuela, ¿no? Estos dispositivos, hoy nosotros analizamos que están en desanclaje con el momento social, con los cambios societales en los que estamos viviendo. Como yo le decía hoy, el principal componente de la tecnología escolar es la autoridad adulta, ¿sí? Un maestro, una maestra, un docente, tiene la autoridad adulta por solo el hecho de ser adulto, ¿no? En las sociedades más tradicionales, antiguamente. Eso estaba basado en la legitimidad que te daba la autoridad adulta, ¿no? Era la definición clásica de Durkheim de la escuela, transmitiendo de una sociedad, generación adulta a las generaciones más jóvenes, el conocimiento, ¿sí? Era así. Hoy estamos en un cuestionamiento de la autoridad adulta, ¿no? Un mundo sin adultos, como escribe Mariano Narodowski. La simetría entre niños y adultos es cosa del pasado. Vivimos en una sociedad que Margaret Mead denominó como prefigurativa. Las nuevas generaciones ya no aprenden sus costumbres de las generaciones mayores, porque el mundo vive cambios bruscos, radicales y veloces, ¿sí? Donde los jóvenes están más acostumbrados a vivir en el mundo de cambios bruscos que vivimos en este momento. Es un mundo que es totalmente diferente al mundo de nuestras generaciones anteriores. Entonces, esta autoridad adulta está en declive. Los docentes ya no tienen esa autoridad por el solo hecho de ser adultos. La legitimidad adulta en el aula la tienen que ir ganando día a día. No es casualidad que dentro de las pruebas estandarizadas, voy a mencionar PISA porque es con sus pros y con sus contras, porque es una herramienta que tenemos para poder comparar algunos países. No es casualidad que si vemos la lista de los últimos de 2015, de los 10 que están primero, los países con sociedades más tradicionales están rankeando, no sé, de los 10 creo que 5 son primeros, y el caso de Singapur es elocuente, donde es una sociedad súper tradicional, donde, por ejemplo, el castigo corporal en el sistema escolar todavía es parte del reglamento. O sea, una sociedad que no es claramente lo que estamos viviendo en el mundo occidental. Bueno, otro dispositivo fundante de la escuela es que la escuela funcionaba como el lugar privilegiado del saber. La escuela transmitía el conocimiento, el niño no tenía conocimiento, iba a la escuela y ahí adquiría el conocimiento de sus adultos, ¿no? Un autor que se llama Neil Postman, en su libro de la desaparición de la infancia, planteaba que la introducción de la televisión rompió con el monopolio del saber de los adultos. Esto lo planteó en la década de los 80, y se ha radicalizado con la introducción de las pantallas, ¿sí? Hoy por hoy, con Internet y con la introducción de las pantallas, el cuestionamiento hacia que la escuela es el único lugar del privilegiado del saber es así. O sea, compite la escuela hoy con otras propuestas del saber, otros accesos al saber que antes no se disponía. Otro dispositivo que es muy fundante de la escuela es el control biopolítico de los cuerpos, ¿no? Como veíamos en el video, la escuela es un lugar de encierro donde uno puede dejar a los chicos durante un montón de horas para que los padres puedan ir a trabajar. Por eso vemos que cada vez hay más demanda de tiempo extendido, de tiempo completo.
Cuando, por ejemplo, en Uruguay, cuando hay paros, el problema es dónde dejamos a los chicos. En Argentina también es similar. El problema no es, hoy es un día perdido de enseñanza, aprendizaje del niño. Es el problema de dónde dejo a los niños. Este dispositivo en realidad es el que sigue funcionando fuertemente en las escuelas de hoy. La escuela, de ser un lugar privilegiado del saber, está como pasando a ser un lugar privilegiado del cuidado de los niños. Otro dispositivo muy, muy importante es la utopía totalizadora. La escuela que conocemos hoy es producto de un devenir histórico, reflejo del proyecto de la modernidad. La modernidad tenía como fin que los sistemas educativos igualaran, homogeneizar, totalizar. La escuela que conocemos hoy es hija de los grandes relatos de la modernidad, acompaña el destino que tenía la modernidad. La homogeneización pedagógica de la tecnología escolar choca de frente contra el mundo posmoderno de hoy, el mundo fragmentado, un mundo donde la diversidad cultural, sexual, social es la norma, lo deseable. Una escuela que homogeneiza es incompatible con un mundo que busca atender a toda la diversidad. La tecnología, entonces, escolar tiene muchos problemas para articularse en este sentido de atender a la diversidad. Bueno, esto es un poco cosas que están pasando ahora que nos darían como la pauta de que podría llegar a cambiar este mundo escolar, ¿no? En 2016, en Nueva Zelanda, hubo un proyecto de la ministra de Educación de ese momento que proponía la creación de las COOL, que son Communities of Online Learning. ¿Qué era esto? Había igualado, a un sistema online con el sistema tradicional. El proyecto de ley hacía eso. Podías tener todo tu recorrido escolar fuera de la escuela, online. Y valía lo mismo que el recorrido tradicional. Esto realmente fue como un planteo totalmente disruptivo, porque esto era el Estado proponiendo un sistema online de educación que era equivalente al sistema presencial. ¿Sí? La ley entraría en vigencia en el año 2019, en diciembre del 2019, y bueno, las comunidades educativas, estas COOL, podrían ser formadas por universidades, por empresas o por escuelas. ¿Sí? Ellos tendrían que presentar un proyecto y el Estado tenía una comisión que revisaba estos proyectos con un estricto y proceso y riguroso de acreditación, se acreditaban y las familias podían elegir este tipo de educación. Esto fue como, wow, acá vemos un punto de disrupción importante en lo que veníamos estudiando. Y bueno, esto está en discusión, ahora está un poco parado, hubo un cambio de gobierno en Nueva Zelanda y hubo quejas de los sectores educativos, un poco de revisión de este proceso, pero quedó en stand-by. Pero no significa de que la conversación no se esté dando y que puede ser un escenario futuro el que la educación online, en este mundo ubicuo, sea parte de nuestra cotidianidad escolar. Recientemente en Brasil también hay una propuesta para que horas online, horas de clases secundarias sean online. Bueno, estos escenarios prospectivos futuros, ¿qué cosas podrían llegar a pasar ahora en el futuro que obviamente van a impactar en la educación? El transhumanismo, aunque suene un poco de ciencia ficción, es algo que pasa, que hay un montón de defensores, y es como la mejora de la humanidad a través de la incorporación de tecnología al cuerpo. ¿Sí? La interfase vamos a ser nosotros. Y ahora vamos a ver. El director de ingeniería de Google predice que para el año 2030 los cerebros humanos podrán conectarse a la nube, directamente, sin teléfono celular. Sin celular. Vamos a tener el celular en nuestro cerebro, a través de estos nanobots. Esto lo está diciendo el ingeniero en jefe de Google. No es que sea una idea de unos locos que estén... No, es algo serio que se está trabajando. Esto nos va a permitir mandar correos, fotos, recuperar nuestros pensamientos o recuerdos. Esto será posible gracias a que habrá nanobots, pequeños robots de la cadena ADN, nadando por los capilares de nuestro cerebro. ¿Sí? Vamos a expandir el neocórtex del cerebro y a convertirnos en seres más divinos, pronostica el director de Google. Esto lo pronostica para el año 2030, nada. Ya. 2 mundiales más y estamos ahí en el mundo que pronostica Rey.
Con los nanobots podremos, por ejemplo, cargar la lengua francesa en el torrente sanguíneo de nuestro cerebro, al estilo de lo que era Matrix. ¿Se acuerdan que cargabas contenidos y aprendías en megasegundos un arte marcial o pilotear un helicóptero? Bueno, según el ingeniero de Google, vamos a poder, por ejemplo, cargar la lengua francesa en nuestro torrente sanguíneo. Eso es un cambio radical. O sea, la escuela no tiene lugar si podemos cargar nuestros contenidos en el cerebro, ¿no? También en este sentido, Nicolás Negroponte, que lo conocerán como el impulsor de los programas 1 a 1, de One Laptop Per Child, también está en este sentido pensando que los nanobots pueden ser el futuro de la educación. Bueno, después la inteligencia artificial también está avanzando. No sé si conocen el caso de hace unos años ya, de un profesor, una profesora en realidad que se llama Jill Watson. En realidad el profesor se llama Jock Boel, de la Universidad de Georgia, que tuvo un proyecto con sus alumnos creo que era de posgrado, donde tenía una inteligencia artificial llamada Watson, que es de un desarrollo de IBM, que era una profesora llamada Jill Watson. ¿Sí? La profesora era asistente de él, nunca la conocían, los alumnos obviamente, y ella contestaba todas las consultas de los alumnos por vía correo electrónico. Los alumnos nunca supieron, hasta que el profesor les contó, que esta profesora era virtual, que no existía, que era una HER como la película. Y los alumnos la puntuaban, tuvo la mejor evaluación, estaban copados con la profesora, y era una inteligencia artificial. Bueno, esto está pasando. Satya Anita es el responsable de la inteligencia artificial de IBM de Watson. Este video se los dejo, no lo voy a pasar, pero después queda en la presentación para que cuenten un poco lo que es Watson, y avanzan esto. Watson es una inteligencia artificial que, por ejemplo, le ganó a los mejores participantes de Jeopardy, del programa de preguntas y respuestas. La inteligencia interpretaba las preguntas del conductor y contestaba las preguntas antes que los humanos. O sea, esto está pasando ahora. Satya Anita vino a dar una charla el año pasado en Federal cuando cumplió 10 años, y él hablaba de cómo esta inteligencia artificial va a estar en las escuelas y va a estar acompañando a los docentes y ayudando a los docentes en la labor. Bueno, la singularidad también es algo que se plantea para 2046, que la inteligencia artificial va a llegar a esta etapa de singularidad. Bueno, el ideal comeniano, como yo le he contado hoy, todo el saber a todos, es nuestra como obsesión de que se mantenga, ¿no? Los sistemas escolares antiguamente fueron tremendamente eficaces en alfabetizar a un gran contingente de población. Sin embargo, para la sociedad en la que estamos viviendo ahora, sobre todo en la escuela secundaria, se está quedando sin respuestas. Si analizamos datos de la región y del mundo entero, en realidad solamente hay excepciones como Estonia, que no hay diferencias de aprendizaje entre los sectores socioeconómicos, vemos que la teoría de la reproducción, que tiene más de 50 años, se da en casi todos los sistemas escolares, ¿no? En Uruguay es, por ejemplo, claro este problema, ¿no? La escuela, el sistema escolar, sobre todo la escuela secundaria, reproduce la desigualdad de origen. No logra el ideal comeniano de todo el saber a todos. Los más pobres no van a terminar la escuela, los más pobres aprenden menos. Obviamente hay excepciones. Estamos hablando de lo estadístico. Esto es un poco unos datos para ver esta idea. Esto es de Uruguay, no es que sea de ahora, sino que desde el 91, que la tasa de egreso de enseñanza media no ha subido mucho. Menos de la mitad de la población termina el ciclo educativo, todo completo. Uruguay ha sido como un país pionero junto a Argentina en el desafío de la cobertura en educación primaria sobre todo. Luego logró una cobertura significativa en educación media, pero se enfrenta a este desafío, que es brindar educación de calidad para todos. ¿Sí? La brecha que existe entre quintiles para 2015 es muy grande. Solo casi un 10% de los jóvenes de 21 a 24 años del quintil más bajo había completado la educación secundaria, contra el 75% del quintil más alto. O sea, apenas 10 de cada 100 niños, o jóvenes, de los sectores más desfavorecidos, logra terminar todo el ciclo educativo. Y esto es particularmente raro en Uruguay, porque Uruguay tiene un índice de Gini tiene el mejor índice de Gini de la región.
el índice económico que mide la desigualdad. Sin embargo, en el sistema educativo tiene este problema de desigualdad. Estos datos están disponibles, lo pueden ver en el sociómetro del BID. Bueno, esto es un poco para ver no solo de egreso, sino que de calidad educativa. También tomo PISA porque es un poco comparable con otros países. Y bueno, entonces teníamos que, estos son los datos de matemática para el año 2012. Y el 90% de los estudiantes del nivel más desfavorable no consigue alcanzar el nivel 2, que es el nivel mínimo de competencia. ¿Sí? Y la brecha son de 170 puntos entre el sector más favorable con el menos favorable en la prueba de matemáticas. Así si analizamos ciencias y eso también se ve. Esto también pasa en Argentina, pasa en Chile, tienen mejores rendimientos de egreso, pero también hay problemas en la calidad educativa, en los aprendizajes, y esto pasa en toda la región. Bueno, ¿es posible alcanzar el ideal pansofiano de todo el saber a todos en las sociedades hiperdigitalizadas? Y bueno, yo voy a hablar ahora un par de ejemplos que yo conozco de lo que está pasando y lo que está cambiando en educación y tecnología. Esto es PAM, voy a hablar un poco de PAM, Matific y Ceibal en inglés, que son propuestas que se están dando acá en Uruguay. PAM es una plataforma adaptativa de matemática, ¿sí? El estudiante ingresa y es adaptativa porque se adapta al desempeño que tiene el estudiante. No es igual para todos los niños el recorrido que hacen. Los niños tienen disponibilizados un montón de ejercicios del currículum uruguayo y ellos van avanzando según su capacidad. Según cómo contesta un ejercicio, el algoritmo de PAM le tira el siguiente ejercicio, según la dificultad que tuvo para realizar el primero. Bueno, es una plataforma que ha ido creciendo en uso, y lo que tiene también es que rompe con uno de los dispositivos de la escuela que era de la instrucción simultánea, que hablamos hoy, ¿no? Tanto PAM como Matific rompen con esto, ¿sí? Porque no es todo lo mismo a todos. Como la instrucción simultánea no es que un docente le está dando lo mismo a todos sus alumnos, sino que cada docente puede personalizar los ejercicios que le puede dar a sus alumnos. Algunos alumnos lo tienen con fracciones, otros con cuentas con paréntesis, con geometría. Depende de lo que él quiera, lo puede realizar. También pasa esto en la plataforma Matific, que es una plataforma nueva que tenemos ahora, que es más gamificada. Esto es importante porque es disruptivo esto de romper con instrucción simultánea. A su vez, la plataforma le tira reportes de cada uno de sus alumnos que el docente puede ver en dónde tiene más problemas, en qué ejercicio se equivocó. Tiene unos reportes que son, según la palabra de los docentes, son muy importantes para ellos, para su labor educativa, pedagógica dentro del aula. Bueno, esto fue una evaluación que nosotros hicimos. Bueno, esto es un poco cómo creció el uso de la plataforma. Esto no es obligatorio en Uruguay, la usan los docentes que quieren, y llegaron a 2016 con casi la mitad de los alumnos de tercero o sexto año usando la plataforma. Solo porque el docente le pareció que estaba bien y la empezó a usar. Obviamente que hay campañas de Ceibal para usarla, pero es algo más sin obligación. ¿Sí? Bueno, hicimos una evaluación en conjunto con el área de evaluación y monitoreo que yo trabajo, y veo que está conectada a mi jefa, Cecilia Hughes, así que me tiene que salir bien esto. Hicimos una evaluación en conjunto con el CIMBE, que es un Centro de Investigación Económica del Uruguay, y tomamos las pruebas TERCE, que son unas pruebas regionales que hace la UNESCO, y lo que hicimos fue ver si había ganancias de matemáticas en 2013 y 2016, y bueno, tomamos, si ven las gráficas, esta es no usuarios versus usuarios de PAM, esta también, pero esta es el control. Esta es ganancia en lengua, como fue para controlar el efecto docente. ¿No? Como no fue una evaluación aleatoria, porque es muy difícil hacer evaluaciones aleatorias en educación, esta gráfica que ven acá es la ganancia en lengua que tuvieron los niños no usuarios versus usuarios de PAM. Y se ve en la curva, no se mueve a la derecha, no hay una ganancia. Y si ven en matemáticas, los usuarios de PAM tienen un corrimiento hacia la derecha, lo que significa que los usuarios de PAM tuvieron mejores rendimientos en la prueba TERCE de matemática que los no usuarios de PAM. ¿Sí? Y este dato es mejor aún, ¿sí? Porque demuestra que los usuarios de PAM de los sectores más desfavorecidos de la población tuvieron un impacto mayor
en matemáticas. Tuvieron mejor, la plataforma tuvo un efecto mayor en su rendimiento en la prueba tercera. ¿Sí? El rendimiento va declinando cuando va subiendo el sector socioeconómico. Bueno, esto también es un poco lo que dio la prueba, que la ganancia cuando trabajaban en grupo los niños, esto quiere decir en clase, el impacto de la plataforma era mayor que los que no trabajaban en clase, que los que trabajaban de forma individual, digamos. Bueno, otro programa que también es un poco disruptivo y un poco para ver la tecnología y cómo hacer para que el ideal pansófico llegue a todos en esta sociedad hiperdigitalizada, es el programa Ceibal en Inglés en Uruguay. En Uruguay, por la Ley General de Educación del año 2008, es obligatorio, digamos, está mandatado por ley el brindar una segunda lengua en el sistema educativo. Esto no se podía dar hasta hace pocos años, porque en Uruguay, por ejemplo, no hay recursos humanos de docentes de inglés suficientes para atender a toda la población de estudiantes. ¿Sí? Bueno, en el año 2014 Ceibal, 2013, 2012, perdón, por ahí, 2012, 2013, Ceibal empezó con un piloto llamado Ceibal en Inglés, que es un programa a distancia, ¿sí? Con docentes remotos que enseñan a niños uruguayos en el aula. Se basa en que Ceibal tiene instalado en todos los centros educativos del país, públicos. En Uruguay la matrícula pública es del 85%, así que es un alcance muy importante. Tiene instalados dispositivos de equipos de videoconferencia de la más alta calidad, para que no haya delay ni la clase sea en tiempo real, y a través de esto se dan las clases de inglés de manera remota. Por ejemplo, hay muchos docentes remotos que están en Uruguay, pero hay muchos docentes remotos que no están en Uruguay. En Argentina hay un montón, en Filipinas hay un equipo importante trabajando para chiquilines de Uruguay, y esto se hace así, se forma una dupla pedagógica, que esto también es un poco disruptivo, entre el docente remoto y la maestra de aula. Y la maestra de aula no tiene por qué saber inglés. Eso también, que la escuela es el lugar privilegiado del saber, que el adulto es el lugar privilegiado del saber, esto lo pone en cuestión, ¿no? No tiene por qué saber inglés, pero sí también tiene unas lecciones que da ella de repaso en la clase. Bueno, esto es un poco para ver cómo esto del ideal de Comeniano está llegando a través del programa Ceibal en Inglés, porque el 70% de los niños de cuarto, quinto y sexto de primaria están llegando a tener inglés gracias a este programa, gracias a la tecnología. Si no, no podrían acceder al idioma inglés en Uruguay porque no hay recursos humanos suficientes para atender a todas las escuelas. Esta prueba, brevemente voy a nombrar que tiene una evaluación adaptativa también, como la plataforma de matemáticas. La prueba se va adaptando a los niveles que tienen los niños en su respuesta hasta encontrar en qué nivel se encuentra según el marco de referencia europeo. ¿Sí? La prueba consta de 3 componentes: Reading, Grammar and Vocabulary, Listening and Writing. En el año 2017 participaron 58.000 estudiantes de educación primaria. Y bueno, y lo que le quería mostrar es esto, cómo el ideal comeniano, cómo empezamos a visualizar si ven acá en la gráfica, este es el nivel más crítico, cómo va subiendo y cómo la brecha se va acortando en la brecha de resultados entre el nivel más crítico y el nivel más favorecido. ¿Sí? Que esto es un hallazgo importante, es mi tema de tesis. Yo todavía no soy magíster, quiero aclarar eso. En marzo me recibo cuando entregué esta tesis sobre el impacto de inglés en las desigualdades entre brechas, entre contextos socioeconómicos. Bueno, eso fue un poco el panorama. Yo quería hacerlo un poco rápido e interactivo y que quede lugar para la crítica y para la charla, que es lo más rico, me parece, de esta instancia. Algunos comentarios, digamos, generales y algunas preguntas precisamente en el ánimo que señalaba Emiliano para animar la conversación. Y son algunas reflexiones generales a partir de la presentación de Emiliano, y obviamente a partir, digamos, de algunos elementos que tuve la posibilidad de revisar antes de ver la presentación. Básicamente los comentarios, primero agradecer a Emiliano por la presentación. Digamos,
hay una mirada fresca probablemente a muchas de las discusiones que se dan en el campo en el campo de la educación y particularmente en el campo de la investigación educativa, digamos. Eh, entonces, voy a hacer, mis comentarios van a estar divididos como en tres secciones. Una que tiene que ver, digamos, con comentarios generales sobre la presentación y sobre esta idea del ideal pansofiano y del manifiesto pansofiano que tuve oportunidad de ver, en una más bien una lectura más tipo, más meta-analítica. Una segunda dimensión que me parece que hay elementos, digamos, a nivel más crítico que me gustaría señalar. Y tercero, alguna pregunta. Mantente en esa, Felipe, en los comentarios generales. Y una tercera que tiene que ver más bien con preguntas que puedan articular y que puedan incentivar parte de la discusión, digamos, o respuestas en este caso, de Emiliano y de la comunidad del grupo que está participando en este seminario, y en este webinar. Bueno, lo primero yo diría que es interesante de la propuesta que hace Emiliano del ideal pansofiano, esta idea, la idea en particular del manifiesto. Hay una expresión crítica y política precisamente en esta propuesta, y crítica política en un sentido normativo, de un individuo, de un colectivo, que se plantea precisamente desde una cierta ética, desde la convicción hacia dónde debemos movernos, hacia dónde la educación, en este caso, o los sistemas educativos debiesen moverse, en este ideal del el saber para todos. Todo el saber para todos los seres humanos, digamos. Entonces me parece interesante esta provocación, digamos. Hay un elemento, digamos, provocador tanto en el manifiesto como en los elementos que señala Emiliano en su presentación. Lo segundo diría yo que el manifiesto, digamos, y esta propuesta yo logro percibir, digamos, que se funda sobre una idea de crisis, ¿sí? Y no solo en la idea de crisis, sino en la conciencia que tenemos de la crisis. Probablemente parte importante, diría yo, como de la sensibilidad moderna, es precisamente tener conciencia de la crisis. La escuela, como institución, nace precisamente con el Estado, con la configuración de los Estados-nación. Otra institución que también tiene muy corto tiempo, digamos, en la historia larga, en la historia larga de la humanidad, digamos, no más allá de 200 años. Entonces, hay una noción de crisis implícita, digamos, en la propuesta que hace Emiliano, y que tiene que ver también con cómo, en este caso, tenemos conciencia de esa crisis, de las causas de esa crisis, y cómo podemos avanzar y cómo podemos movernos en una dirección de superación de la crisis, pero con ciertas características en ese mundo posible. Tercero, como ya decía, que la escuela es una institución moderna, y a mí hay un concepto que me parece muy, muy relevante y que tiene que ver con lo históricamente contingente. Es históricamente contingente, probablemente como todas las instituciones sociales. Hay una dimensión, digamos, en que uno podría pensar en que el mundo podría haber avanzado en una dimensión diferente, digamos. Ah, entonces, esta idea de que hay contingencia precisamente en el desarrollo de las instituciones sociales me parece sugerente, y yo creo que la propuesta de Pansofia de alguna manera así lo requiere. Y particularmente esta idea de que las escuelas no son para siempre y que el futuro es abierto e indeterminado, me parece que captura perfectamente esta idea de una posibilidad dentro de otra, digamos. Interesante, digamos, en esa misma línea, que esta característica moderna de la institución escolar lo que hace precisamente es generar una promesa de cambio, una promesa de autonomía, pero también una promesa de control del destino, digamos, de que vamos a movernos en una dirección que nosotros hemos definido. Toda esta idea de la autodeterminación, toda esta idea de la agencia que se encuentra implícita y que nos acompaña, digamos, con la modernidad, tiene que ver con eso, y cómo en este caso la institución escolar ayuda precisamente a dotar a los individuos, a los sujetos, a los sujetos con esas capacidades y con esas habilidades para lograr precisamente ese ideal. Tercero, está la idea hay una idea implícita del derecho que lo percibo, digamos, en la propuesta, que está en todo el saber humano, es para todos los seres humanos,
tiene que ver precisamente con esta conciencia moderna, y con conciencia moderna particularmente, digamos, del siglo XX, y que uno podría pensar que precisamente esta idea de la educación para todos es una educación, digamos, si la institución escolar es relativamente novedosa en la larga historia, la noción de que la escuela y el derecho a la educación como para todos es incluso más novedosa, digamos. Ya lo teníamos en la Declaración de los Derechos Sociales y Económicos, y hoy día probablemente, digamos, esa noción del el derecho a la educación empieza a ser, de alguna manera, a ser cuestionada desde la perspectiva del derecho a aprender. Y ahí aparecen un contrapunto interesante sobre esta idea del rol de la escuela, o más bien la crisis de la escuela desde la perspectiva cuando uno se dice, bueno, la escuela está logrando aquello que prometió, que era precisamente que los estudiantes pudieran y que las personas pudieran aprender. Segundo, y por último, digamos, en esta idea como de los comentarios generales, me parece que es valiosa esta visión radical, digamos, de la propuesta y del manifiesto pansofiano, digamos, ¿no? Interpela a poder pensar desde otra perspectiva, y eso yo me parece que es muy valioso. Es muy valioso también esta idea de la relación precisamente entre educación y tecnología, pero a su vez, y nos recuerda, digamos, lo que ha sido históricamente la pregunta por la tecnología y cómo ha generado estas sensaciones de, digámoslo así, de desajuste, de momentos críticos y que anuncian un futuro por venir, digamos, que queda completamente abierto. Entonces, imaginarnos ese mundo, digamos, con esta visión, digamos, del cambio, me parece que es particularmente atractivo. Voy al segundo conjunto como de comentarios. Me parece que hay sí una serie de elementos con los cuales yo tendría, digamos, algún tipo de cuidado. Y que tienen que ver básicamente con esta idea de que la escuela no haya podido satisfacer esta promesa pansofiana. Y mi pregunta ahí más bien es hasta qué punto la naturaleza y el desarrollo de la institución de la escuela han respondido precisamente a esos fines. Yo no estoy, digamos, particularmente seguro, ni convencido, digamos, o ni persuadido de que la naturaleza y el sentido de la escuela fue este ideal pansofiano, digamos. Habían sentidos particularmente específicos en la construcción de la institución escolar, digamos. En un primer momento la construcción de la identidad nacional, la integración social, de cómo esta idea, digamos, tan del sur, esta idea del sur, digamos, que en su minuto la plasmó en el siglo XIX Faustino Sarmiento, con esta idea de civilización o barbarie. La educación, la institución de la escuela parecía más bien logrando civilizar precisamente a estos grupos de la población que efectivamente tenían que contribuir de alguna manera al desarrollo. El ideal de ciudadanía, los procesos de socialización, la transmisión de habilidades y saberes válidos que permiten la integración social. Entonces, yo creo que la institución de la escuela ha tenido particularmente narrativa, ha tenido discursos que probablemente no han tenido menos que ver, digamos, con un ideal más bien, digamos, clásico, ilustrado respecto de todos los saberes del conocimiento, todo el conocimiento disponible que se ha transmitido a las nuevas generaciones, sino que más bien me parece a mí que hay un elemento ahí que la escuela ha tendido más bien a orientar su actividad con fines tremendamente específicos, instrumentales si uno quiere decir, pero me parece que ha habido la institución, digamos, de la escuela históricamente, empíricamente, ha tenido esa función. Es el primer elemento y que probablemente ahí Emiliano va a querer hacer algún tipo, o el resto, digamos, del grupo que está participando probablemente va a tener algún comentario. En segundo lugar, me parece que esta idea de que el conocimiento, ¿sí?, o que los saberes pueden estar como a un clic de distancia, y queda particularmente reflejado en el manifiesto, me parece que es una idea que podría ser problemática, digamos. Básicamente por la pregunta de cuáles son los criterios, cuáles son las capacidades, cuáles son los elementos de juicio, precisamente para determinar aquello que es válido, ¿sí? Yo creo que hoy día hemos visto elementos particularmente paradigmáticos al respecto con las políticas de la desinformación, digamos. Digamos, si uno mira la discusión, digamos, política de los últimos años, es cómo se han utilizado precisamente
los medios de comunicación, las redes sociales, precisamente en políticas de desinformación y no de información y no de transmisión de un conocimiento, un saber, digamos. Parte de esta discusión tiene que ver, obviamente, con estas nociones de la posverdad y cómo efectivamente se ponen en tela de juicio las maneras en que se construye conocimiento. Pero mi pregunta ahí más bien es que en esta idea del acceso a las tecnologías hay implícito también un riesgo. Y ese riesgo, para evitar ese riesgo, mi comentario es, debemos probablemente pensar en cómo se van a construir esos criterios, esas capacidades, esos elementos de pensamiento crítico, si uno lo quiere llamar de alguna manera, en el caso de los ciudadanos, de los individuos, precisamente para poder discriminar entre aquellos conocimientos o entre aquellas informaciones válidas o no válidas. Entonces, ahí creo que también hay un segundo elemento que podría ser, que habría que probablemente hacer un doble clic. Tercero, a nivel muy general, también me parece que uno debiese pensar, y está señalado esta idea como de la relación entre el capitalismo y la educación, ¿sí? Y una relación que me parece a mí que hay que clarificar. Y tiene que ver básicamente con la relación de la institución escolar con el resto del sistema social. Es posible que la pregunta por la institución escolar se independice precisamente de aquellas condiciones mayores, social, y digo, económicas, sociales y políticas, culturales mayores, respecto de su integración, respecto de su vinculación. Entonces yo creo que la pregunta, por ejemplo, por la idea de la mercantilización versus una concepción más humanista, ¿sí? Cómo esta idea, en este caso, se articulan de mejor manera. Son contradictorios, precisamente, lo que podría llegar a producir un sistema educativo o una educación o un sistema sin escuelas, eventualmente en un futuro posible, un escenario posible, y cómo se relacionarían precisamente con estas dinámicas del mercado, con estas dinámicas finalmente, digamos, de los procesos de acumulación y de mercantilización que uno puede ver, digamos, que van más y más. Entonces yo creo que aquí hay tres elementos que podría, digamos, en los cuales uno podría hacer doble clic y seguir reflexionando. Bueno, y por último me gustaría señalar algunas ideas más generales, con algunas preguntas y dos comentarios a partir de los casos que presentó Emiliano. Entonces, dice lo siguiente, que me parece a mí como el ideal pansofiano, como identifica modelos posibles de educación, los deseables y los que no, modos de escolarización no monopólicos, ¿sí? Donde la escuela es un fragmento de otras formas de transmisión del saber. Me parece interesante la idea, precisamente, es como la escuela pierde centralidad, ¿sí? Y no es el locus, digamos, de transmisión de conocimiento, y eso queda claramente descrito en el diagnóstico que hace Emiliano, digamos. La pregunta que me surge inmediatamente cuando hago este diagnóstico de que la escuela no ha logrado precisamente ser efectiva hoy día, tiene que ver precisamente con una pregunta más bien como de orden conceptual y científica, que tiene que ver con cómo uno logra identificar esos modos de producción y construcción de lo social, o de lo socioeducativo, o de lo educativo, digamos. Hay una dimensión ahí que es explicativa, ¿por qué no se pudo hacer? ¿O por qué no logró instalar? El diagnóstico pareciera que está claro, pero la pregunta que habría que hacerse inmediatamente es, ¿qué pasa con la institución escolar que efectivamente no ha logrado adaptarse precisamente a esa transformación digamos, en las condiciones sociales mayores, digamos? Y esa me parece que es una pregunta, no es una pregunta política, es una pregunta más bien de orden, digámoslo así, empírico, sociológica, que habría que resolver. En segundo lugar, o en tercer lugar, me parece que hay que resolver un problema que también o habría que pensar en el problema decisional. Y ojo, no es solo táctico, no es solo de qué hacemos, cómo organizamos A o B, digamos. No es táctico en un sentido como tecnológico, ¿sí? De cómo organizamos un conjunto de piezas, tuercas y tornillos, como decía un autor, para generar, digamos, ciertos outcomes o ciertos resultados. Es un problema que hay que resolver que es de orden democrático, que tiene que ver con el proceso decisional. Y ese problema de orden democrático tiene que ver con hacia dónde vamos a avanzar
sobre la base de decisiones legítimas y socialmente válidas. Entonces me parece que es una discusión relevante de cuáles son esos mundos posibles, ¿sí?, a los cuales queremos avanzar, pero mundos posibles que sean socialmente legítimos. Entonces, y que además, y aquí viene la segunda característica de la afirmación, y que además resguarden aprendizajes basados en la reciprocidad y en la convivencialidad, que es la promesa que nos hace Pansofia. Entonces me parece ahí que hay una segunda dimensión, ¿sí?, que es la dimensión del proceso decisional. ¿Sí? Y hay una tercera dimensión que ya en parte eh, lo señalaba Emiliano, que tiene que ver con cómo reducir, en el sentido como de eliminar las posibilidades de exclusión y la segregación, de acceder precisamente a esos aprendizajes válidos o que puedan estar mediados por tecnología. Yo creo que ahí hay una discusión, y la discusión probablemente el transhumanismo, de alguna manera, lo que hace precisamente es prometer eh, la posibilidad de eliminar esas formas de discriminación, de exclusión y de desigualdad. Pero la pregunta es que la historia precisamente lo que nos muestra es exactamente lo contrario, que muchas veces las tecnologías han sido usadas para reforzar precisamente esas dinámicas de desigualdad. Entonces me parece a mí que hay una discusión ahí que tiene que ver precisamente con el cuidado que hay que tener, precisamente de que este acceso a las tecnologías no vuelva a generar estos problemas de segregación, ya sea a nivel de acceso o a nivel de goce o disfrute precisamente de esos bienes socialmente válidos. Entonces quiero señalar, antes de terminar, quiero señalar dos últimos comentarios. El primero, que tiene que ver, que también es más de orden conceptual, y con lo que acabo de decir y con lo que acabo de señalar al final, que tiene que ver con cómo la pregunta por la innovación, para ponerlo en términos más generales, la innovación o el cambio. Innovación tiene una connotación, digamos, una connotación positiva, que es un cambio como que mejora algo. Pero voy a decir la innovación en el sentido de cambio. ¿Cómo se conectan esos procesos de innovación con lo que los sistemas están dispuestos precisamente o toleran en términos de su transformación? Esto tiene que ver con una discusión respecto de cambio y estabilidad, y cómo los sistemas tienden precisamente a conservarse y desde una mirada probablemente algo sistémica, lo que estoy diciendo, pero cómo los sistemas logran ir adaptándose, ir avanzando, ¿sí?, a partir como de innovaciones que van resolviendo esas contradicciones y esos desajustes que van produciendo ciertos elementos, ya sea del entorno o del mismo sistema. Entonces hay una discusión ahí que tiene que ver precisamente con cómo las tecnologías, y yo creo que hay parte del problema, digamos, con la institución escolar, tiene que ver exactamente con eso, con que las tecnologías y la escuela se han articulado, o más bien no se han articulado de una manera virtuosa. Eso, y que tiene que ver precisamente con la pregunta sobre la innovación y con cómo entendemos el cambio institucional o el cambio social. Tercero, o cuarto, y por último, hay un elemento que me suena, digamos, y probablemente Emiliano lo va a poder señalar de mejor manera o va a poder comentar al respecto. Hay algo paradójico sobre la idea de la personalización, con la idea de todo el saber para todos, ¿sí? Porque probablemente la idea de la personalización de los contenidos, de los saberes, lo que va a hacer es que va a generar trayectorias tremendamente diferentes, y no quiero decir desiguales, pero que potencialmente podrían ser desiguales. Pero podría llegar a generar trayectorias muy, muy diferentes con un riesgo de la desigualdad. ¿Cuánto es lo tolerable? Y esa es mi pregunta. ¿Cuánto es lo tolerable? O alguno podría decir, ¿cuánto es el conocimiento, ¿sí?, o aquellos saberes que necesitamos para poder participar, digamos, para poder integrarnos precisamente al mercado del trabajo, para poder participar políticamente de los procesos políticos? Entonces, mi pregunta ahí es, creo que hay una tensión de que tiene que ver con la personalización y cuáles son los resultados de esas trayectorias que pueden terminar siendo trayectorias muy, muy distintas y por lo tanto muy desiguales respecto de otro tipo de trayectorias. Y cierro con una frase, digamos, que me parece interesante, que en este ideal pansofiano hay una ética, digamos, de la convicción, y
es como, digamos, esto es un discurso, digamos, un planteamiento desde el mundo de la sociología, versus una ética de la responsabilidad, en el sentido de cómo vamos haciéndonos cargo de estas transformaciones, probablemente, o sea, vayan dando cuenta y teniendo precisamente en consideración este tipo de elementos que he señalado, digamos, de la desigualdad, del proceso democrático y cómo vamos participando, digamos, de esa dinámica. Eso, Felipe, son mis comentarios. Y felicito a Emiliano por la presentación y el trabajo que están haciendo, así que eso, muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias, Dante, por los comentarios, son súper valiosos para nosotros y me gustó mucho el enfoque que le diste. Yo, perdón, voy a ser muy breve porque tengo una emergencia laboral y me tengo que ir, pero no quiero dejar de decir algunas cosas. Retomo lo último que habías dicho de esto de la tecnología y de que no acrecentar las desigualdades, y claramente eso es un problema y es algo que nosotros nos planteamos desde Pansovía, esta especie de vigilancia epistemológica de pensar y de ver de que la tecnología logre, sí, obviamente logre el ideal pansófico y no acreciente la desigualdad. Por eso yo traía como estos dos ejemplos que estoy viendo en Uruguay, de que la tecnología está introduciendo mejoras en lo que tiene que ver con la desigualdad. Pero sí, obviamente hay que estar vigilante y ver que la tecnología no acreciente desigualdades, y bueno, esto es una cuestión ya a nivel estatal de que garantice los derechos al acceso educativo y al acceso a la educación. ¿No? Me parece que iría por ahí. En ese sentido lo que vos decías, lo que me parece. Y después lo otro que también quería remarcar es lo que vos decís de esto del saber que está disponible un clic de distancia, y obviamente no es tan así. Obviamente los sistemas escolares hoy, nosotros estamos también con la mejora de los sistemas escolares, no es que decimos que no va a haber. La tecnología tiene unos límites, nosotros queremos alcanzar esos límites que lleguen a la mejora. Y obviamente los docentes son un factor fundamental en esto de guiar en el clic de distancia, en la alfabetización digital, en las habilidades digitales, en discernir lo que es una fake news, de lo que es verdad, en clasificar la información, en tener creación también en el mundo digital, y cuidado, mucho cuidado en lo que es el mundo digital, que es tan importante como el mundo 1.0, sin duda es algo a trabajar, y a trabajar en el sistema educativo y con los docentes. Y perdón, pero me tengo que ir, discúlpenme. Bueno, gracias, Emiliano. De todas formas, también a la gente que asistió aquí, todo lo que nos mostró Emiliano mucho viene también de paradigmas que operan sobre todo en los sectores del norte del mundo. Pero ¿qué pasa aquí en Latinoamérica respecto a estos grandes discursos de futuro que empiezan a aproximarse al quehacer cotidiano de nosotros? Quiero saber qué pasa, cómo resuena esto con lo que hacen en sus prácticas. No, muchas gracias por la invitación, excelente. No tengo duda que todo lo que nos presentaron hacia el futuro de la educación va a llegar. O sea, ya no hay nada que uno pueda decir que el ser humano no alcance en sus sueños. Pero también, como decías, Dante, o tú, Felipe, pues estamos en un mundo diferente en esos plazos de desarrollo, ¿no? Entonces, digamos, en la situación en Colombia, las escuelas rurales y muchas en zonas urbanas estamos, digamos, lejos inclusive de la conectividad, a pesar de los esfuerzos que se han hecho y los adelantos. Entonces, me llama la atención, pues, el tema un poco de que la desaparición de las escuelas. Yo parcialmente estoy de acuerdo. Creo que los niños van a empezar a aprender solos con una excelente base. Entonces, en ese sentido, yo soy defensora total, porque es mi trabajo el que hago en el proyecto Fábula, los primeros años y la escuela primaria, que en el caso de Colombia ha pasado un poco desapercibida en las políticas públicas de los años pues, recientes. La escuela primaria hay que reforzarla, hay que apoyar a esos docentes para que se vayan introduciendo a esta revolución digital. Entonces, gracias a la conectividad, nosotros, digamos, en la fundación, lo que hacemos es, no estoy en contra de los contenidos en plataformas ni en aplicaciones que mandan a las computadoras de la educación pública, pero pienso que también es muy importante este tipo de encuentros en vivo, remotamente,
Y eso es lo que hacemos en la fundación. Ya estamos de alguna manera apoyando esa apertura digital con los docentes, pero lo que hacemos es desarrollo las competencias, digamos, con los niños, al leer en voz alta, al prepararles material, que ellos interactúen con otras escuelas al mismo tiempo, de manera simultánea, en diferentes regiones rurales de Colombia. O sea, es un encuentro igual que este webinar, es lo que hacemos. Entonces los niños se animan a escribir gracias a la historia. Tenemos inglés, me gustó mucho la experiencia de Ceibal Inglés. Tenemos algo muy similar, pero claro, a un nivel muy pequeño que queremos desarrollar. Tenemos el apoyo de unas voluntarias de la Universidad de Oxford que se conectan desde la universidad con los de Colombia del proyecto de las escuelas rurales. Este proyecto es un proyecto pequeño, pero digamos que queremos en sentido como apoyar el tema de abrir esos espacios hacia la tecnología y apoyar a los maestros en esas zonas lejanas y olvidadas y sin descartar el resto. Yo creo que en estos países hay que dar un paso inicial, o sea, como pasar de la escuela tradicional a todo digital o a contenido en plataformas o en tabletas, es muy complicado. Quizás debemos pasar por este túnel, o sea, esta experiencia no está evaluada, de hacer este tipo de trabajo con las escuelas y hacer de las escuelas también un espacio, me lo imagino yo, de encuentro lúdico, de trabajo en equipo, que sea desarrollo también la vida, porque la vida digital va a ser el presente. El análisis crítico, el análisis, dar en las investigaciones que se encuentra en el mundo digital y tener, digamos, una mirada que se dé en las escuelas de la primaria, qué debemos leer, con qué mirar, con qué crítica, la argumentación, el uso de las palabras. Entonces yo pienso que en ese sentido, parcialmente de acuerdo de la eliminación de la escuela, los niños aprenderán solos, ya lo están haciendo, digamos, en otros espacios, pero que la escuela primaria sea el sitio para dar ese salto a ese nuevo mundo digital. Bueno, quería dar mi opinión sobre algunos de los aspectos que se han presentado en la ponencia en relación con el uso de las tecnologías en la enseñanza de inglés, particularmente, que es mi área. En Venezuela, la enseñanza de inglés está reglamentada a través del currículo desde cuarto año de primaria. Sin embargo, esa implementación pues no se ha llevado a cabo de manera sistemática, aunque hay algunos proyectos aislados. En algunas escuelas públicas se ha iniciado desde hace ya bastantes años. Pero yo diría que eso todavía está en un proceso. En cuanto al uso de las tecnologías, el gobierno nacional ha implementado el uso de lo que se llaman las canaimitas, que son la adquisición de unas mini laptops con programas educativos que los niños pueden utilizar en las aulas de clase, y también se dotaron unos laboratorios que en este momento pues, la mayoría no tienen ni la conectividad que se necesita para que sean utilizados y no han sido actualizados. En cuanto al contenido del inglés que puedan tener estas mini laptops que yo les estoy mencionando, que son las canaimitas, se han hecho estudios. Y en realidad, pues yo lo que creo que con el uso de las tecnologías, como decía Dante, hay que tener cuidado, qué criterios vamos a tomar en cuenta, porque generalmente las tecnologías se implementan desde arriba, como siguiendo un modelo de política educativa que viene desde arriba, pero se les olvida que al docente hay que entrenarlo, que el contenido tiene que ser desarrollado por personas que estén capacitadas para hacerlo, no por cualquier persona, un docente que esté vinculado presencialmente con los estudiantes, que tenga una guía didáctica que los docentes puedan
saber cómo utilizar el material que está allí, porque sé por los resultados de algunas investigaciones que se han hecho que estas canaimitas son subutilizadas, porque entonces los niños lo que hacen es jugar o hacer otro tipo de actividades. Muchas de ellas no se han actualizado tampoco técnicamente y están en desuso. Entonces, cuando se hace una inversión de ese tipo que implica dinero y que va a ser implementado en la escuela o a nivel secundario o en la misma universidad, debe ir acompañado, a mi modo de ver, de todo un bagaje pedagógico en vez de ser todo lo contrario. Pienso yo, porque si no la inversión se pierde. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Dante y soy amante de la tecnología y también pues en este momento en mi país hay muchos problemas de conectividad y somos muy entusiastas en utilizarla a pesar de las limitaciones que tenemos. Hace un rato hubo un apagón me tuve que salir de la conferencia, pero una de las razones por las que no tengo el video, es para tratar de mantener el ancho de banda, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, hay un grupo de docentes a nivel de primaria y a nivel de la universidad, que es donde yo trabajo, dedicados a trabajar y a utilizar pues, los recursos que tenemos para precisamente evitar que exista esa brecha digital que mencionaba el profesor Dante. De no segregarnos, de no quedarnos atrás, de seguir innovando, de atrevernos a cambiar y a seguir adelante. Estaba pensando en relación al encuentro anterior que tuvimos, que conversamos sobre interculturalidad, ¿sí? Sobre cómo en varias escuelas en Latinoamérica hay un choque de cosmovisiones de repente de las familias de procedencia de los estudiantes y cómo esta idea de la tecnología que viene de Estados Unidos, de qué sé yo, de Europa, viene asociado también con una cosmovisión y un paradigma sobre lo que debe ser el futuro, lo que debe ser la tecnología, cuando en verdad aquí en los pueblos latinoamericanos y también, no solo yendo a los temas de pueblos originarios, también la gente que está más vinculada como a la modernidad urbana también en Latinoamérica, de repente tenemos otras cosmovisiones y tal vez hay tecnologías que no son digitales necesariamente, como justamente como me plantean en Pansofia, que las escuelas la entienden como una tecnología, no siendo necesariamente digital. Entonces, ¿cómo podemos pensar también en otras tecnologías que tengan funcionalidades para nuestra realidad? Y cómo vamos incorporando, tal como decía Olga, la tecnología que venga de otras realidades para que sea pertinente a lo que nosotros hacemos aquí. Entonces, creo que también es un tema importante el no pensar que la tecnología es aquella digital que viene de afuera, sino que también tenemos que poder ser capaces de pensar nuestras propias tecnologías con pertinencia local. Quería hacer una observación. Muchas gracias por el espacio, por las oportunidades de encontrarnos. Sigo felicitándolos y apreciando realmente esta oportunidad de encontrarnos a todos los que nos desvela el tema de las tecnologías y la educación. Lo que quería comentar es al respecto de un punto que mencionó Dante al respecto de la pregunta ¿cuánto es tolerable, ¿no? Cuando intentamos de la mano de la tecnología generar recorridos o trayectorias personalizadas. Cuando vamos a buscar generar propuestas didácticas innovadoras, distintivas de la mano de la tecnología, entonces procuramos estos ritmos diferenciales que tienen los alumnos. Y entonces él, claro, muy genuinamente hace esta pregunta, ¿cuánto es lo tolerable?
Y acá se me ocurría pensar me parece siempre son bienvenidas las posibilidades de personalizar y de acercar alternativas muy ricas y nutritivas conforme los diferentes ritmos, tiempos y procesos, incluso posibilidades de accesibilidad que tienen los alumnos. Entonces pensaba que un marco de competencias, un conjunto de realmente estándares, indicadores que vayan dando cuenta de cuánto un alumno o los alumnos van transitando ciertos desafíos y van alcanzando ciertas competencias, pudiera ser una arista para reflexionar un poquito más profundo esta cuestión. Por otro lado, me parecía que siempre visualizamos el tema de la personalización o del acceso, del cuestionamiento de que si estamos acrecentando o no, o tratar de no cometer los mismos errores, o visualizar lo que aún la escuela no ha logrado, y esto de caer en las desigualdades, siempre lo vemos mayoritariamente desde un solo lado, que es atender de que no nos queden por fuera las personas, las comunidades o los sectores y las regiones que no tienen todavía posibilidades de superar la brecha digital. Pero la verdad es que también yo siempre me pregunto qué pasa con aquellos que sí tienen la tecnología, con aquellos alumnos que sí están en las escuelas con altas posibilidades de avanzar, que tienen mucha empatía con la tecnología, qué tanto somos responsables de no generar alternativas también para aquellos que obviamente pueden beneficiarse con la multiplicidad de herramientas digitales, con la multiplicidad de recursos que existen. En ese sentido, me parece que la responsabilidad de la escuela es ponerse rápidamente a tono con las necesidades de las habilidades y las competencias que los alumnos requieren para convivir en su cultura digital que les toca, en su, digamos, la interacción, los medios de comunicación, las posibilidades que tienen son absolutamente distintas a las que nosotros hemos tenido en nuestras trayectorias escolares, y me parece que, bueno, que hay que atender ambas situaciones, aquellos que sí tienen acceso, que los estamos de alguna manera privando, o que encuentran un abismo entre las posibilidades de interacción que ellos disponen y que tienen, y se encuentran con una situación absolutamente distinta en la escuela, ¿no? Entonces creo que hay que mirar las dos aristas, tanto ser muy responsables con respecto a quienes no tienen las posibilidades de acceso ideal, o diría hasta algún punto, a veces hay regiones que son utópicas las posibilidades de, tanto por limitaciones geográficas, la posibilidad de estar con acceso a internet, pero también es muy importante las posibilidades y preocuparnos y ocuparnos por aquellos que, en aquellas regiones en las que sí vamos trascendiendo situaciones limitantes de tecnología, y hoy sí disponemos de actividad, o sí disponemos de recursos que puedan habilitar. Creo que hay que ir un equilibrio mirando ambas situaciones, no sé, me parecía. Y como digo, generar entonces un marco que nos permita tener indicadores para ver qué tanto nos podemos alejar o no de esa personalización, o de atender un punto o el otro punto de estos extremos, ¿no? Creo que hay que retomar también el punto de vista de la evaluación tanto de los proyectos como la evaluación de los aprendizajes, independientemente aún, que es el tema de que no estamos renovando la evaluación en función de la implementación de nuevas propuestas didácticas. Entonces, la evaluación de los aprendizajes también tiene que cambiar. La acreditación, la evaluación, es un punto clave que no estamos terminando de advertir, que quizás nos pudiera aportar algunas, también, insisto, incipientes respuestas al respecto de a qué grado o cuál es el nivel tolerable de personalización o de propuestas innovadoras, ¿no?